y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a resolver el siguiente problema relacionado con análisis de fluidos. El problema dice: por la tubería horizontal mostrada circula agua en este sentido. El diámetro de las secciones 1 y 3 es de 0.50 metros, sección 1 y sección 3, mientras que en la sección 2 es de 0.25 metros. Calcule el gasto o caudal si la diferencia de presiones entre las secciones 1 y 2 es de 5 metros columna de agua. Y este es el esquema que nos plantea el problema. Para resolver este problema, si nosotros planteamos la ecuación de Bernoulli, encontraremos que no conozco ninguna de las dos velocidades en las secciones 1 y 2, y tampoco, y básicamente a partir de eso no puedo despejar una de las velocidades, porque para calcular el caudal, recordemos que caudal es igual a área por velocidad. Entonces, necesito la velocidad de una de las secciones, o del flujo en una de las secciones, para multiplicarla por el área de la sección transversal y obtener el caudal. El problema es que como no conozco ninguna de las dos velocidades, todavía no puedo aplicar la ecuación de continuidad para resolver el problema de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en una situación así? Por continuidad o principio de continuidad, nosotros sabemos que el caudal en la sección 1 debe ser igual al caudal en la sección 2. Entonces, el área de la sección 1 por la velocidad del flujo en ese punto debe ser igual al área de la sección 2 por la velocidad del flujo en ese punto. Entonces vamos a sustituir los valores que tengamos disponibles. El área 1 sería básicamente pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por velocidad 1, que como no conozco voy a dejar expresada. Y eso va a ser igual a el área 2. La sección 2 tendría un área de pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2, que como no conozco voy a dejar expresado. Podríamos pensar, ¿de qué me sirve plantear esto si tengo dos incógnitas? No puedo determinar las velocidades de esta manera. Y es cierto, pero lo que puedo hacer es dejar expresada una velocidad en términos de la otra. Es decir, si yo desarrollo el área de la primera sección, y en la segunda sección obtendré esta expresión: 0.25 de la velocidad 1 es igual a 0.0625 de la velocidad 2. Entonces, ¿qué pasa si ese coeficiente divide a 0.25 y me quedará que 4 veces la velocidad 1 es igual a la velocidad 2? ¿Qué indica esto? Que la velocidad en el punto 1 es 4 veces más pequeña que la velocidad en el punto 2. Recordemos que al disminuir el diámetro de la sección transversal en un flujo, se incrementa la velocidad. Entonces es normal encontrar que la velocidad en el punto 2 es 4 veces superior a la velocidad en el punto 1, como lo demuestra aquí esta expresión. Ahora vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, de manera que la presión en el punto 1 entre el peso específico del fluido, en este caso agua, más la velocidad en la sección 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la elevación en la sección 1, debe ser igual a los mismos términos pero en la sección 2, la ecuación de Bernoulli. Aquí podemos identificar que la elevación de las dos secciones la podemos considerar como la misma si tomamos como referencia el centro de la tubería, estaría en el mismo nivel. Entonces Z1 y Z2 serían igual a 0 y podemos quitarlas de la expresión. Quedaría nada más la cabeza de presión y la cabeza de velocidad de ambos lados de la expresión o la ecuación de Bernoulli, esta que tenemos aquí. Ahora vamos a pasar el término de presión 2 sobre el peso específico del fluido del lado izquierdo restando, así como lo tenemos aquí. Y la velocidad o la cabeza de velocidad de la primera sección la vamos a pasar restando a
la derecha, de esta manera. Ahora aquí analicemos. El problema dice que la diferencia de presiones entre las secciones 1 y 2 es de 5 metros columna de agua. Y también sabemos que al disminuir el diámetro de la tubería, también disminuye la presión. Es decir, en la sección 1, al pasar a la sección 2, una reducción del diámetro, se incrementa la velocidad, pero disminuye la presión. Son inversas el comportamiento de presión y velocidad. Entonces, la presión 1 debe ser mayor a la presión 2. Y esta diferencia, dice el problema que son 5 metros columna de agua. Recordemos que la cabeza de presión, al igual que las otras cabezas en la ecuación de Bernoulli, se expresan en metros. Y en este caso, la presión 1 menos la presión 2, después de ser divididas por el peso específico del fluido, me va a generar un término en metros. Entonces, toda esta expresión que está aquí vale 5 metros columna de agua o 5 metros. ¿Y qué podemos hacer del lado derecho con las velocidades? Vamos a primero agrupar de esta forma y luego analicemos. Yo ya sé que la velocidad 2 es igual a 4 veces la velocidad 1. Voy a sustituir esta igualdad en este término, de manera que voy a dejar la diferencia de presiones igual a velocidad 2 al cuadrado. Velocidad 2 es igual a 4 veces la velocidad 1. Por lo tanto, tendría aquí 4 veces la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2g. Elevamos al cuadrado este término, tendría 16 velocidad 1 al cuadrado menos velocidad al cuadrado. Y estos dos, como los dos están expresados en términos de la velocidad 1, puedo hacer la resta. 15 veces la velocidad 1 al cuadrado. De aquí ya vamos a poder cambiar toda esta expresión por los 5 metros columna de agua, la diferencia de presiones, y nos queda esta expresión. De aquí podemos despejar la velocidad 1. Este 2g, o 2 veces la gravedad, va a pasar multiplicando a los 5 metros, el 15 va a pasar dividiendo y el cuadrado se convertirá en una raíz del lado izquierdo. Entonces la velocidad 1 sería igual a toda esta expresión, o sea 2.557 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del flujo en la sección 1. ¿Cuánto valdría la velocidad en la sección 2? Básicamente sería la velocidad 1 por 4. Recordemos que la velocidad 2 es igual a 4 veces la velocidad 1. Entonces la velocidad 2 sería 4 por velocidad 1, 10.229 metros sobre segundo. Y finalmente nos pide calcular el caudal. El caudal sabemos que es área por velocidad. Entonces en este caso se ha multiplicado la velocidad 1 por el área de la velocidad 1. Y obtenemos este resultado. 0.502 metros cúbicos sobre segundo. Habríamos obtenido el mismo resultado si multiplicáramos el área de la sección 2 por la velocidad del flujo en la sección 2. Y con el caudal hemos constituido la resolución de este problema.